El nuevo sistema de justicia penal puede empezar de dos formas. 1. Con la presentación de la denuncia o querella y 2. Con la detención del imputado en flagrancia, es decir, cuando se está cometiendo el delito. El caso termina hasta la audiencia de explicación de sentencia, donde el juez determina si el imputado es inocente o responsable de haber cometido el delito. Aquí es importante señalar que en la nueva justicia penal se le nombra imputado a la persona que en un proceso penal es señalada de probablemente haber cometido un delito. Primera etapa. Investigación. En la investigación, el Ministerio Público y la policía determinarán la probable existencia de un delito y buscarán a la persona que lo cometió. Una vez que el Ministerio Público cuente con pruebas de que una persona pudo haber cometido un delito o participado en él, debe acudir con el juez y acusarlo. Formalmente, formularle una imputación, en una audiencia pública. Por eso a esa persona, a partir de ese momento, se le llama imputado. En el nuevo sistema de justicia penal existen 3 etapas y cada una es supervisada por un juez distinto. En la etapa de investigación, existe el juez de control, quien está encargado de revisar que la investigación arroje los datos que indiquen la probable participación de la persona imputada en el delito investigado. Si es así, autorizará al Ministerio Público a llevar a esa persona a juicio para acusarle formalmente. En tanto se realice el juicio, el juez de control puede imponer medidas cautelares al imputado para evitar que se fugue, obstaculice la investigación o dañe a la víctima. Dichas medidas pueden ser asignarle una fianza, prohibirle acercarse a la víctima o testigos, o salir de la ciudad donde se llevará a cabo el juicio, entre otras. Segunda etapa. Intermedia. Si el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas como para suponer que el imputado es culpable, presentará su acusación ante el juez. En esa acusación debe agregar la lista de testigos y peritos o expertos que desea que declaren en el juicio para comprobar la culpabilidad del imputado. En la etapa intermedia se desarrolla un debate ante el juez de control, en el que el imputado y la víctima, a través de sus abogados o por ellos mismos, proponen las pruebas que presentarán en el juicio. En ese momento, el juez de control debe decidir cuáles se admitirán. En el caso de delitos menores, se pueden aplicar salidas alternas que permitan encontrar una solución al conflicto sin llegar a juicio, y que ayudarán a terminar el proceso en menor tiempo. Las salidas alternas de solución de conflictos sirven para que el imputado acepte su culpa y repare el daño ocasionado a la víctima. De no ser efectiva una salida alterna o, si la víctima no quiere mediar, se continuará con la siguiente fase, es decir, el juicio oral. Tercera etapa. Juicio oral. El juicio oral es una audiencia pública en la que el Ministerio Público, acusador, y la defensa, acusado, debaten sus posturas. El debate es presidido por un tribunal de enjuiciamiento, integrado por 1 o 3 jueces, según lo determine cada entidad federativa de nuestro país. El juez de juicio oral debe escuchar a las partes y valorar las pruebas que se desahogaron en los interrogatorios. Después, dictará la sentencia que determine la culpabilidad o inocencia del imputado, la cual tiene que ser leída y explicada de una manera clara y precisa para el imputado y la víctima. Las opciones alternas pueden efectuarse siempre y cuando la ley lo permita y no se afecten los derechos de la víctima. 1. Criterio de oportunidad. Si hay forma de garantizar que el acusado repare el daño ocasionado a la víctima, o esta última manifieste su falta de interés en dicha reparación, el Ministerio Público tiene la posibilidad de no acusar al imputado ante la instancia judicial, por ejemplo cuando exista mínima afectación a la víctima y a la sociedad por el delito cometido. El inculpado haya sufrido un daño grave al cometer el delito. El inculpado colabore en la investigación de un hecho más grave que el cometido por él. 2. Justicia alternativa. Es el método para lograr un acuerdo entre las partes para reparar el daño, auxiliados por un especialista en mediación o bien en conciliación, y se utiliza bajo las siguientes consideraciones. Siempre y cuando el acusado no haya celebrado anteriormente otros acuerdos con cualquier persona por la misma causa, es decir, que no se abuse de este beneficio, llegando a acuerdos y evite siempre el juicio. No procede en casos donde exista un interés público importante como por ejemplo
con delitos que atenten contra la seguridad nacional, o en delitos como violación, homicidio o extorsión tampoco existirá este beneficio. 3. Suspensión condicional del proceso. La persona que por primera vez cometa un delito no grave, podrá solicitar al juez de control suspenda el juicio a cambio de aceptar su culpa, comprometerse a indemnizar por el daño causado, y asumir las condiciones que le imponga el juez. Para ello deberá satisfacer a la persona afectada en la reparación del daño, cumplir con las condiciones que el juez le imponga. Si el imputado no cumple con esas condiciones, se reanudará el proceso penal. 4. Proceso abreviado. Consiste en la oportunidad que se le otorga a un imputado de aceptar su responsabilidad, evitándose realizar un juicio más largo que genere desgaste emocional y económico a la víctima. En ese momento, el imputado inicia el proceso de reinserción social al responsabilizarse de sus actos. Por esta razón podrá recibir una pena menor a la que corresponda de acuerdo a la ley. La diferencia con la suspensión condicional del proceso es que esta es anterior al juicio y no se llega a una pena de prisión, y el proceso abreviado se discute ya en el juicio y existe la disminución de la pena de prisión. Para que el proceso abreviado pueda solicitarse, el inculpado debe admitir la responsabilidad en los hechos por los que se le acusa, estar de acuerdo en ser juzgado conforme los datos recabados durante una investigación y renuncia al juicio oral, que no haya oposición razonable de la víctima y se garantice la reparación del daño causado. El nuevo sistema de justicia penal puede empezar de dos formas. 1. Con la presentación de la denuncia o querella y 2. Con la detención del imputado en flagrancia, es decir, cuando se está cometiendo el delito. El caso termina hasta la audiencia de explicación de sentencia, donde el juez determina si el imputado es inocente o responsable de haber cometido el delito. Aquí es importante señalar que en la nueva justicia penal se le nombra imputado a la persona que en un proceso penal es señalada de probablemente haber cometido un delito. Primera etapa. Investigación. En la investigación, el Ministerio Público y la policía determinarán la probable existencia de un delito y buscarán a la persona que lo cometió. Una vez que el Ministerio Público cuente con pruebas de que una persona pudo haber cometido un delito o participado en él, debe acudir con el juez y acusarlo formalmente, formularle una imputación, en una audiencia pública. Por eso a esa persona, a partir de ese momento, se le llama imputado. En el nuevo sistema de justicia penal existen 3 etapas y cada una es supervisada por un juez distinto. En la etapa de investigación, existe el juez de control, quien está encargado de revisar que la investigación arroje los datos que indiquen la probable participación de la persona imputada en el delito investigado. Si es así, autorizará al Ministerio Público a llevar a esa persona a juicio para acusarle formalmente. En tanto se realice el juicio, el juez de control puede imponer medidas cautelares al imputado para evitar que se fugue, obstaculice la investigación o dañe a la víctima. Dichas medidas pueden ser asignarle una fianza, prohibirle acercarse a la víctima o testigos, o salir de la ciudad donde se llevará a cabo el juicio, entre otras. Segunda etapa. Intermedia. Si el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas como para suponer que el imputado es culpable, presentará su acusación ante el juez. En esa acusación debe agregar la lista de testigos y peritos o expertos que desea que declaren en el juicio para comprobar la culpabilidad del imputado. En la etapa intermedia se desarrolla un debate ante el juez de control, en el que el imputado y la víctima, a través de sus abogados o por ellos mismos, proponen las pruebas que presentarán en el juicio. En ese momento, el juez de control debe decidir cuáles se admitirán. En el caso de delitos menores, se pueden aplicar salidas alternas que permitan encontrar una solución al conflicto sin llegar a juicio, y que ayudarán a terminar el proceso en menor tiempo. Las salidas alternas de solución de conflictos sirven para que el imputado acepte su culpa y repare el daño ocasionado a la víctima. De no ser efectiva una salida alterna o, si la víctima no quiere mediar, se continuará con la siguiente fase, es decir, el juicio oral. Tercera etapa. Juicio oral. El juicio oral es una audiencia pública en la que el Ministerio Público, acusador, y la defensa, acusado, debaten sus posturas.
El debate es presidido por un tribunal de enjuiciamiento, integrado por 1 o 3 jueces, según lo determine cada entidad federativa de nuestro país. El juez de juicio oral debe escuchar a las partes y valorar las pruebas que se desahogaron en los interrogatorios. Después, dictará la sentencia que determine la culpabilidad o inocencia del imputado, la cual tiene que ser leída y explicada de una manera clara y precisa para el imputado y la víctima. Las opciones alternas pueden efectuarse siempre y cuando la ley lo permita y no se afecten los derechos de la víctima. 1. Criterio de oportunidad. Si hay forma de garantizar que el acusado repare el daño ocasionado a la víctima, o esta última manifieste su falta de interés en dicha reparación, el Ministerio Público tiene la posibilidad de no acusar al imputado ante la instancia judicial, por ejemplo cuando exista mínima afectación a la víctima y a la sociedad por el delito cometido. El inculpado haya sufrido un daño grave al cometer el delito. El inculpado colabore en la investigación de un hecho más grave que el cometido por él. 2. Justicia alternativa. Es el método para lograr un acuerdo entre las partes para reparar el daño, auxiliados por un especialista en mediación o bien en conciliación, y se utiliza bajo las siguientes consideraciones. Siempre y cuando el acusado no haya celebrado anteriormente otros acuerdos con cualquier persona por la misma causa, es decir, que no se abuse de este beneficio, llegando a acuerdos y evite siempre el juicio. No procede en casos donde exista un interés público